otro vídeo de teoría. ¿Qué tipos de fuerzas vamos a tener que escribir en esos diagramas de fuerzas? Para mí hay dos grandes grupos de fuerzas. Las fuerzas por contacto, que se producen contacto entre superficies o contacto entre dos materiales, y las fuerzas a distancia. Las fuerzas por contacto son más intuitivas. Pongámonos en el caso de una caja que reposa. Yo le doy forma de caja, pero que siempre os he dicho que nosotros vamos a trabajar siempre con partículas, es decir, las cajas no van a tener forma de caja. Para nosotros la caja va a ser irrelevante la forma que tenga, ¿vale? Esta caja está en contacto con el suelo, por lo tanto la caja está realizando una fuerza sobre el suelo y el suelo una fuerza sobre la caja. Yo me voy a fijar solo en las fuerzas sobre la caja, a mí las fuerzas sobre el suelo me dan igual. Y yo sé que el suelo está realizando una fuerza hacia arriba que está soportando a la caja. ¿Por qué? Porque yo sé que gracias a esta superficie de contacto el suelo soporta a la caja ejerciendo una fuerza perpendicular a la superficie de contacto. Esta fuerza se denomina normal. Va siempre perpendicular a las fuerzas, a las superficies en contacto, perpendicular a las superficies en contacto. Evidentemente, si a mí me preguntaran por las fuerzas que ejerce la caja sobre el suelo, que a mí no me importa, para analizar el movimiento de la caja no me importa las fuerzas que realiza la caja sobre otros elementos, pero básicamente habría una fuerza que ejercería, que valdría lo mismo que esta, pero en sentido contrario. Tendría que ser igual de larga realmente, ¿vale? Por el principio de acción y reacción, recordar que las fuerzas vienen en parejas. Esta es la fuerza que ejercería la caja sobre el suelo. Si el suelo no soportara el peso de la caja, por decirlo de alguna manera, pues el peso de la caja, esta fuerza, pues la fuerza, o sea, el suelo se vendría abajo, ¿vale? Se rompería. La pregunta es, vale, nos vamos a fijar solo en las fuerzas que actúan sobre la caja. Imaginad que hubiera otra caja aquí en contacto con la caja original. Evidentemente, si hay contacto, hay fuerza, y si hay fuerza, pues habría una fuerza perpendicular a la superficie de contacto en este sentido. Vamos a llamarla N', sería también una fuerza normal, que sería realmente, esta las podríamos llamar como la fuerza que ejerce 2 sobre 1. Si a este le llamamos 2 y a este le llamamos 1. Estas serían fuerzas por contacto. Dentro de las fuerzas de contacto tenemos las fuerzas de fricción, de las que hablaremos ahora, ¿vale? Pero claro, ¿cuándo tenemos otro tipo de fuerzas? Porque supongo que todos estaréis preguntando, oye, ¿y el peso? Bien. El peso de la caja es una fuerza que actúa en el centro de la caja. Nosotros, como no va a tener dimensiones, sería sobre el punto, y va dirigida hacia el centro de la Tierra. El peso es una fuerza que realiza la Tierra sobre nosotros, ¿vale? Si yo extrapolara y dibujara la Tierra y aquí pusiera la caja, básicamente el peso sería una fuerza que iría hacia el centro de la Tierra, que depende, sabéis, de la masa de la caja. Las fuerzas se miden en newtons, ¿vale? Entonces el peso se mide en newtons. Ya sé que vosotros estáis acostumbrados a decir peso 65, 80 kilos, 90 kilos. No, esa es tu masa. Tu peso sería los 90 kilos por la aceleración de la gravedad, y eso se mediría en newtons. Como veis, esta fuerza es a distancia, porque en principio el peso, aunque yo estuviera sobre una mesa, que habría un contacto, si yo estuviera flotando en el aire también sufriría un peso. Es una fuerza que realmente es más antiintuitiva, lo que pasa es que estamos muy familiarizados con ella. Nosotros pensamos que las fuerzas solo se producen cuando hay contactos, pero no es así. Mi peso cuando estoy en el aire sigue siendo el mismo y ahí estoy a una cierta distancia de la Tierra. Evidentemente yo atraigo a la Tierra con mi peso también en sentido contrario, igual, m por g, mi masa por mi gravedad. Pero evidentemente a la Tierra esto no le hace ni cosquillas, ¿vale? El peso es el responsable de que cuando yo salto caiga, ¿vale? Y como veis depende de la gravedad, que depende de la Tierra, del planeta en el que estemos. Bien. A distancia tendréis también la fuerza electrostática. La fuerza electrostática será fuerza entre cargas. Esto ahondaremos al final del curso, ¿vale? Cuando veáis campo eléctrico. La fuerza electrostática es una fuerza a distancia. La fuerza entre cargas, cargas de distintos signos se atraen, cargas del mismo signo se repelen.
son fuerzas en las que las cargas no tienen por qué estar en contacto entre ellas. Lo veremos más adelante. La fuerza de los imanes es una fuerza a distancia también, ¿vale? Yo pongo un imán y pongo un trozo de algo metálico, ¿vale? Y el trozo de algo metálico se pega al imán a distancia. Hay una fuerza magnética a distancia. También la veremos. Esa sí que será al final del curso. ¿Qué pasa con la fuerza de fricción entre sólidos y la fuerza de fricción entre sólidos y líquidos? Esto va un pelín aparte, ¿vale? La fuerza de fricción, también llamada fuerza de rozamiento, vamos a empezar entre sólidos, ¿vale? Es muy particular. Cuando hay dos superficies de dos sólidos que están en contacto y una intenta moverse sobre la otra, aparece una fricción. Vosotras estaréis acostumbradas, si habéis visto algo en cuarto de la ESO o en primero de bachiller, a que cuando la caja de arriba se mueve sobre el suelo, debido a la fricción entre el suelo y la caja, si hay un movimiento, yo el movimiento normalmente lo pongo con así, ¿vale? Con discontinua, ¿vale? Si hay un movimiento de la caja sobre el suelo, aparece una fuerza de fricción paralela a la superficie en contacto que se opone al movimiento. Esta fuerza de rozamiento es mu por la normal, siempre vale lo mismo. Esto es lo que os han contado en bachillerato. A esta fuerza de rozamiento se le llama fuerza de rozamiento cinética, ¿vale? Porque es una fuerza de rozamiento que vale constante y que solo aparece cuando la caja se mueve. ¿Bien? Pero fijaos que si la caja se mueve hacia la derecha, seguramente será porque aparece una fuerza hacia la derecha, o bueno, porque viene con una cierta velocidad inicial. Vamos a ponernos en el caso, porfi, en el que tenemos la caja y yo empiezo a aplicar una fuerza hacia allá. Hagamos un gráfico entre la fuerza de rozamiento que aparece y la fuerza aplicada, ¿vale? Si os dais cuenta, si la caja es muy pesada o hay mucha rugosidad entre caja y suelo, roza mucho, con esta fuerza seguramente yo no sea capaz de arrastrar la caja. ¿Eso qué significa? Que para este valor de fuerza, imaginemos que fuera este valor, la fuerza aplicada a F, aparece una fuerza de rozamiento exactamente igual que la fuerza aplicada, del mismo tamaño, de forma que el sumatorio de fuerzas es cero y tú no mueves la caja. ¿Qué hago? Incrementar el tamaño de la fuerza aplicada, la hago más larga, la hago más grande, fuerza verde. Imaginad que todavía no puedo moverla. Eso es porque la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza aplicada, exactamente igual. ¿Vale? Esto va a suceder hasta que de repente, vamos a ponerlo así mejor, hasta que de repente, ¿vale?, empecemos a mover la caja. Hasta ese momento, la fuerza aplicada es igual a la fuerza de rozamiento. Igual, la fuerza de rozamiento responde igualando a la fuerza aplicada. Llegaremos a una fuerza de rozamiento máxima. Esta fuerza de rozamiento es estática porque el objeto no se ha movido. Esta es la mayor fuerza aplicada que puedes aplicar, F máxima, antes de que la caja empiece a moverse. Si tú haces un poquito más de fuerza y aplicas una fuerza superior, la caja va a empezar a moverse. Y a partir de ahí la fuerza de rozamiento va a ser constante, mu cinético por la normal. Este mu es mu cinético, coeficiente de rozamiento cinético. ¿Cuánto vale esta fuerza de rozamiento estático máxima, que es la que nos preguntan siempre? Mu estático por la normal. Siempre ocurre que mu estático es mayor que mu cinético. Supongo que habéis probado alguna vez eso de que cuesta más poner en marcha algo arrastrando que luego mantenerlo en marcha. Si quieres arrastrar una mesa muy pesada, te cuesta más ponerla en marcha que luego ya mantenerla arrastrada. ¿Por qué? Porque tienes que aplicar una fuerza mayor para ponerlo en marcha y luego la fuerza de rozamiento se hace más pequeña. Esto es muy importante porque hay que determinar la fuerza de rozamiento estática y la fuerza si vuestra fuerza de rozamiento del problema es estática o cinética. Haremos problemas.
¿Qué ocurre con la fuerza de fricción de un sólido en un fluido? Bueno, vamos a ver. La fuerza de fricción en un sólido en un fluido es la fuerza de fricción que tenemos cuando saltamos, cuando un avión se mueve por la atmósfera. Hay una fricción del aire. Cuando un coche de Fórmula 1 va a alta velocidad moviéndose por la atmósfera, es lo que llamamos el tema de la aerodinámica, ¿no? ¿Cómo podemos reducir esa fuerza de fricción, ¿no? Para perder menos energía. Cuando hablamos de un fluido hablaremos de un gas o de un líquido, cualquiera de las dos cosas vale. En ese caso, en el caso de que yo tengo un objeto, imaginad que yo me tiro en paracaídas, pero que no abro el paracaídas y estoy cayendo. Caigo libremente debido a mi peso. Lo que voy a observar es que aparece una fuerza de fricción del aire hacia arriba, yo estoy cayendo hacia el suelo. Esta fuerza de fricción tiene una particularidad y es que es proporcional a mi velocidad. Se hace más grande a medida que aumento mi velocidad. Normalmente aparece una potencia de la velocidad, pero vosotros vais a trabajar normalmente con las fuerzas de fricción líquido-sólido, sólido moviéndose dentro de un líquido, que donde la n vale 1. ¿Esto qué hace? Que claro que si el peso es mayor que la fuerza de fricción, mi velocidad va a aumentar, con lo que la fuerza de fricción se va a ir haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Claro, cuando la fuerza de fricción se hace tan grande que iguala al peso, el sumatorio de fuerzas es cero y a partir de ahora el objeto se mueve a velocidad constante. Si pensáis en un tío que se tire desde 1 kilómetro de altura o 2 kilómetros de altura en un paracaídas sin abrir el paracaídas, lo que supuestamente veríamos es que el tío aumentaría su velocidad hasta golpearse con el suelo. Eso no ocurre así. Vas aumentando tu velocidad hasta que llega un punto en el que la fuerza de fricción es igual que tu peso. A partir de ese momento ya no aceleras, tu velocidad no cambia, tu velocidad se mantiene constante. Habéis alcanzado tu velocidad límite. Normalmente, esta fuerza de fricción, el líquido sólido, es una constante por la velocidad, ¿vale? Realmente con un menos delante, porque va en contra de la velocidad, ¿vale? Y esta constante se puede escribir como menos kappa por mu, bueno, por la velocidad. Kappa es el coeficiente aerodinámico, que es lo que se intenta reducir en aviones y coches de Fórmula 1, incluso en vehículos normales. Esta eta es la viscosidad del fluido, que cuando veamos fluidos la veremos. La velocidad máxima que alcanza el cuerpo cuando su fuerza de fricción es exactamente igual a su peso, ¿vale? Se denomina velocidad límite, que en algunos casos particulares, esferas dentro de un fluido, la veremos cuando veamos fluidos. No le daría más importancia en la parte de dinámica, ¿vale? A este último tipo de fuerzas, porque lo veremos mucho más en profundidad con fluidos.